Buenas noches, bienvenidos a este que es creo que es el octavo programa de esta primera temporada 2019 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hoy, ¿por dónde empiezo? Es que el tráfico del Jardín de la Unión es peor que el del Distrito Federal, nada más que a pequeña escala y a pie, pero es un trafical, es la verdad. Bueno, esta noche tenemos un concierto, un programa, que es un concierto en el que utilizamos otras expresiones artísticas. Muy especial, muy importante para nosotros por muchas razones. Primero les digo qué vamos a hacer. Vamos a hacer una suite orquestal de El Anillo del Nibelungo, que es El Anillo del Nibelungo es una serie de óperas, son 4 óperas. Es un ciclo que se le conoce comúnmente como la tetralogía, pero eso pues alude simplemente al número 4, ¿no? Entonces, 4 óperas, como podría haber sido, ¿no? Bueno, X. Entonces, Wagner escribió 4 óperas, al ciclo le llamó El Anillo del Nibelungo, y las 4 óperas son El Oro del Rin, que sirve como preludio, pues es una cuestión de cómo en el teatro griego se construían las narraciones en una especie de preludio, un preludio casi, por decirlo llamar, cómico, y después 4 dramas. Entonces, en este caso, el preludio es El Oro del Rin, que es la primera ópera, y después los 3 dramas, perdón, no cuento, 3 dramas, es la Valquiria, luego Sigfrido, y finalmente El Ocaso de los Dioses. Bueno, una suite orquestal, bueno, el ciclo completo dura aproximadamente casi 16 horas, obviamente que eso depende pues de muchas cosas, ¿no? De los directores, etcétera, y obviamente que nunca se tocan las 4 obras en un día. Se hacen cada año en Bayreuth, en un teatro en Alemania que Wagner mandó construir especialmente para la interpretación del ciclo de El Anillo del Nibelungo. Y normalmente lo que se hace es se hacen en 4 días consecutivos. Entonces uno compra un boleto de 6,000 euros y tiene acceso a las 4 óperas, y el boleto incluye el café. Ahora, obviamente no hay una orquesta que pueda, físicamente es extraordinariamente demandante. Voy a ir poquito a poco adentrándome. Pero son óperas muy difíciles y evidentemente muy largas, pues, ¿no? Son todas las óperas son de alrededor de 4 horas, ¿no? Entonces, lo que necesita el festival es echar mano de pues, 4 orquestas. Con frecuencia se hace con 4 orquestas distintas, y si se hace relativamente con la misma orquesta, entonces se espacia en semanas, es decir, se hace El Oro del Rin y luego semana y media después comienzan, o 2 semanas después comienzan las funciones de la Valquiria, y así sucesivamente. Y entonces a lo largo del Festival de Bayreuth se presentan las 4 óperas, pero espaciadas en un mes más o menos, no, 2 meses más o menos. De repente pasa que tienen 4 orquestas que participan y lo hacen entre 4 días consecutivos, ¿no? Pero bueno. Pero aún así esas orquestas tienen que reemplazar constantemente a su sección de metales, porque no hay músico que físicamente, un instrumento de metal, tiene una embocadura y uno necesita todo el tiempo echar, o sea, los músculos de la boca, de los labios, no aguantan esa demanda tan dura, ya lo verán ahora, y tan sostenida, las lesiones son muy fáciles, ¿no? Entonces, en realidad, la orquesta del festival de Bayreuth, en realidad, pues es una orquesta de 200 personas que va rotando un poco conforme van haciéndose las puestas en escena. Bueno, eso es El Oro del Rin, las 4 óperas de Richard Wagner, compositor alemán postromántico.
la forma de las cuatro óperas está basada en un esquema clásico de un preludio y tres dramas, y, como ya les dije, es el Oro del Rin, la Valquiria, Sigfrido y el Ocaso de los Dioses. Entonces, pero es una música tan extraordinariamente fascinante, es increíble la música, es impresionante la fantasía y la creatividad y el dominio del instrumento, es decir, la orquesta, lo magistral que es la escritura para la orquesta. Es una música simple y sencillamente genial, que está en lo más alto de lo que podemos llamar las expresiones más geniales del pensamiento humano, de la historia toda. Entonces, los directores de orquesta pues siempre estábamos muy ansiosos porque era una música que teníamos que esperarnos a tener 65 años y ser internacionalmente reconocidos para que una casa de ópera nos considerara como posibles candidatos para dirigirla en el 2045. Entonces, un compositor y músico holandés, Henk de Vlieger, lo que hizo fue, junto con Edo de Waard, un gran director wagneriano, que empezó a dirigir Wagner a sus 60 años, lo que hicieron fue tomar los momentos más importantes de cada ópera y hacer una suite orquestal prescindiendo de los cantantes. Es decir, en esta suite no hay cantantes porque es eso, es una especie de sinopsis orquestal de los momentos más importantes de cada una de las óperas para hacer la historia del Anillo y el Nibelungo y esta gran obra de Richard Wagner accesible a un público más grande. Imagínense que el montaje de una obra, de cualquiera de las óperas, probablemente la que más frecuentemente se toca sola es la Valquiria. Es la impresión que tengo, no estoy seguro, probablemente. De todas formas, pues la ópera siempre es cara para el público porque es cara para el presentador. Aunque sea una ópera nacional, pues siempre cuesta mucho dinero. Más una ópera de Wagner donde se necesitan unas voces muy potentes y muy especializadas y se necesita una orquesta muy grande y una serie de cosas. Entonces, bueno, todo eso lo vuelve de cierto modo inaccesible en vivo, ¿no? O de difícil acceso en vivo. Entonces el chiste de esta ópera es cómo acercarnos lo más posible y cómo compartir con el público de la mejor manera posible la música de Wagner y poder compartir cuando menos el estado de ánimo y lo que pasa en la ópera, ¿no? A lo largo de 1 hora 15 minutos en donde que duran este compendio, digamos, o esta suite orquestal de los episodios más importantes de las 4 óperas. Y lo hizo de manera extraordinaria, tan extraordinaria que Schott, la casa de publicación de partituras Schott, que es una de las más famosas, importantes, prestigiadas, etc., le compró esta suite, o sea, le compró la compilación y le encargó que compilara, por favor, Parsifal, maestros cantores, Tannhäuser y Tristán e Isolda. Fue tan hábil para identificar los momentos importantes de las óperas y fue tan hábil de mezclarlos, pues, ¿no? Porque hay que hacer transiciones, hay que buscar la manera de incorporarlos en una narrativa que tenga lógica, que ustedes entren al concierto y sientan que hay una narrativa que es coherente y no piensen que les están dando pues, un pedazo y luego otro pedazo, ¿me explico? Si es una obra de 1 hora 15, tiene que funcionar en el tiempo como un todo, y eso es muy difícil. Hay que tener un conocimiento profundísimo de las óperas, profundísimo. Y entonces Schott vio un gran potencial, y entonces a Henk ya le comisionaron que hiciera, por favor, sinopsis orquestales de todas las óperas de Wagner, y ahora se rentan como pan caliente. Se está volviendo verdaderamente repertorio, se está incorporando de manera muy natural al repertorio orquestal, lo cual me parece fantástico. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy. Ahora, pensamos, ¿cómo le hacemos para... pensamos muchas cosas. Yo decía, vamos a hacer unos videos que los empecemos a sacar 3 semanas antes
y los empezamos a circular en redes sociales y por todos lados, y empezamos a dialogar con el público de El Oro del Rin. Les vamos contando la historia, que se las voy a contar ahorita en 3 minutos. Dura, no, bueno, no en 3 minutos, les voy a contar un poco más, pero... Y pensamos, bueno, no hacemos eso, entonces, ¿por qué no distribuimos en los conciertos anteriores, pues, unos textos? Y pensamos, bueno, pero, ¿y qué vamos a poner al público? Ellos vienen a un concierto, no van a venir a que les demos un ladrillo así, les vamos a decir, no hay charla preconcierto, súbanse al salón fumador, lean, y luego nos vemos en el escenario. No, ¿cómo le hacemos? Y entonces, hace un año, conocimos a un ilustrador fantástico, Santiago Caruso, un ilustrador argentino que tiene una obra extraordinaria y que tiene un prestigio internacional enorme, y le dijimos, oye, ¿te interesaría ilustrar El Oro del Rin? Nos dijo, sí, claro, y entonces le dijimos, bueno, pues mira, lo puedes escuchar aquí, y aquí, y aquí, y aquí está el libreto, aquí está el guión, y aquí está. Nos habló a la semana y nos dijo, necesito 3 años. Y le dijimos, pues tienes 10 meses. Pues órale, y entonces nos mandó 16 ilustraciones que representan los momentos más importantes de la historia. El problema es que él nos mandó ilustraciones como en los murales, en donde hay un plano, y en ese plano de hecho hay una historia. Entonces, pero hay que conocer la historia para entender el plano. Es decir, en un plano no hay un personaje o 2 o 3, sino como en los murales está, pues, hay un personaje aquí, otro personaje aquí, hay algo que tiene un simbolismo muy importante acá, hay algo central aquí, y todo eso constituye de hecho una narrativa. Nada más que como es un plano, pues no lo puedes poner en el tiempo, lo tienes que poner, o sea, lo percibimos de un golpe, como lo vemos, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ok, pero ¿qué vamos a hacer? Ponemos una ilustración 6 minutos, cambia la música, otra ilustración. No funcionaba. Entonces, tenemos unos compañeros en León que son unos animadores extraordinarios, y entonces les dijimos, oigan, tenemos estas ilustraciones y las vamos a presentar en 4 meses, ¿cómo podemos animarlas? Y nos dijeron, sí, claro, no, bueno, pero no 4 meses, necesitamos un año. Y les dijimos, no, pues tenemos 4 meses. ¿Está bien? Y entonces lo que hicieron fue clonar la imagen por planos para poder, es decir, donde hay una imagen con distintos elementos, van arrancando los elementos de la imagen, y entonces esos elementos se mueven móviles en la misma imagen. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si está un río con una figura aquí, lo que hacen es que arrancan esta figura al plano de atrás, al resto de la pieza, le dan profundidad, y esta figura la pueden mover en otro plano, y mueven el río, por ejemplo. O van recorriendo la ilustración, y entonces esa narrativa que uno no puede tener en un plano inmóvil, ellos sí la tienen, porque ellos pueden ellos se acercan a un detalle, y luego se acercan a otro detalle, y entonces así se revela, se vuelve lógica la narrativa de la historia. Y entonces, pues, así pensamos, ok, no les vamos a presentar el anillo del Nibelungo, porque no tenemos, por lo pronto, los recursos materiales, físicos ni económicos para hacer el anillo del Nibelungo. Alguna vez lo haremos, ¿no? Pero por lo pronto empezamos por aquí. Pero tampoco vamos a hacer un concierto en el que exclusivamente compartamos con ustedes todo lo que en música alude a la historia, sino vamos a darles un poquito de extra, y entonces tenemos estas ilustraciones animadas que nos van a ir ayudando a compartir con ustedes los momentos de la historia del anillo del Nibelungo, y vamos juntos. Ojo, no es una caricatura, las imágenes nos ayudan a acompañar a la música para que podamos involucrarnos en la narrativa de una manera agradable y con unas obras de arte fantásticas, que son las ilustraciones de Santiago. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Eso es, más o menos ya les dije el proceso de cómo lo hicimos y qué es lo que intentamos. Estamos muy contentos, en el ensayo general estábamos todos muy contentos, esperemos que ustedes también lo disfruten mucho. Ahora, brevísimamente les platico la historia, porque esa es importante, obviamente. Bueno, Wagner era un tipo profundamente culto, extraordinariamente culto, un hombre que conocía la literatura clásica griega de arriba abajo.
un hombre que conocía los mitos, las leyendas y las tradiciones de su territorio, que en aquel entonces no era Alemania, pues no sé qué imperio era en aquel entonces, pero bueno, que la conocía perfectamente bien, que conocía la mitología escandinava. Y entonces esta historia más o menos recopila información de todos esos lados. Es como si todo su conocimiento lo pusiera a disposición de esta obra. Pues hablamos de las 4 óperas. Y entonces hay elementos de la mitología germana, hay elementos de la mitología escandinava, nórdica, hay elementos formales de la literatura clásica griega, el teatro clásico. Y en la música no solo hay, es una música fascinante porque hay, así como hay enormes avances y propuestas novedosas para su tiempo, sobre todo en la armonía, también es una obra extraordinariamente, es casi un homenaje a Bach. Y es increíble cómo uno reconoce a Bach todo el tiempo en la partitura, que es obviamente el gran padre de la música alemana. A Beethoven está todo el tiempo ahí, pero sobre todo el final, por ejemplo, es como si estuviera haciendo un homenaje a los corales, en donde hay un coral por arriba y por abajo hay un contrapunto complejísimo, que eso es algo que ocurre con mucha frecuencia en las misas de Bach o en las cantatas. Bueno, pues así es el final. Eso es la materia con la que yo trabajo, la historia. En un universo en donde la división, hay una diversión ternaria, en donde los dioses están aquí, pues un poco como el nuestro, la verdad. Los mortales estamos aquí y abajo están los nibelungos. Los nibelungos son una especie de gnomos, son una figura mitológica. En el Rin, ahí está el río Rin. En el Rin descansa el oro. El río guarda el oro. Y el oro lo cuidan las hijas del río, que son una especie, son como unas doncellas, pues, ¿no? Alberich es un gnomo, y es un gnomo rechazado, y es feo, y chaparro, y desagradable. Entonces él se acerca a las doncellas y coquetea con ellas, y ellas lo ignoran, se burlan de él, lo molestan, lo enojan, etc. Y entonces su venganza es robarse el oro. Se roba el oro, que ellas tendrían que haber estado cuidando, se roba el oro y con ese oro forja un anillo. Y ese anillo le da poderes para dominar, digamos, para dominar al mundo, ¿no? Eso es el oro, el Rin y Alberich. Hay un dios, el dios de todos los dioses, Wotan, que es un dios que su esposa Fricka, que es la diosa de la familia, le costó un ojo. Wotan es tuerto, porque su esposa literal le costó un ojo en la cara. Entonces, bueno, Wotan acaba de construir el Valhalla, que es su gran castillo de los dioses. Para construirlo, le pidió ayuda a los gigantes, Fafner y Fasold. Y para pagarles les prometió a su cuñada, Freya. Freya es la diosa de la juventud y Freya provee a los dioses de unas manzanas especiales que los mantienen eternamente jóvenes. Entonces, cuando Alberich, el gnomo, el nibelungo, por eso se llama el anillo del nibelungo, se roba el anillo, Wotan se preocupa y le pide a los gigantes que recuperen que recuperen el anillo. Trata de recuperar, bueno, les dice que lo ayuden a recuperar el anillo. Y Fricka, su esposa, y el resto de los dioses están muy preocupados porque les prometió a los gigantes pagarles con Freya, pero Freya es la que los tiene a todos eternamente jóvenes. Entonces, si los gigantes se llevan a Freya, pues los dioses tienen un problema. Entonces Wotan negocia con los gigantes y les dice, bueno, ya no les voy a dar a Freya, pero les voy a dar el anillo. Finalmente, Alberich es un poco tonto, y entonces le dicen con el anillo, ¿te puedes convertir en un dragón? Y dice, sí, claro, y se convierte en un dragón. ¿Y te puedes convertir en un sapo? Y dice, sí, claro, y se convierte en un sapo, y entonces lo pescan.
y le quitan el anillo. En el momento en el que le quitan el anillo, me confundo aquí siempre con los nombres de los gigantes, pero un gigante un gigante mata al otro gigante, ¿no? Se pone el anillo y se convierte en dragón y se va a descansar a la cueva. Entonces Wotan no tiene su anillo y se regresa al Valhalla con un puente de arcoíris. Es el final del Loro del Rin. Estoy tratando de simplificar, porque si no se nos va el tiempo horriblemente. Eso es el Loro del Rin. En la Valquiria aparecen dos nuevos personajes, que son los dos de los más importantes de la Valquiria, que son Sigmundo y Siglinda. Sigmundo y Siglinda son gemelos, pero no lo saben. Siglinda está casada con Hunding. Sigmundo, por accidente, se encuentra, tiene una batalla en el bosque y va y pide techo por una noche en una casa. Y resulta que en esa casa es la casa de Hunding y Siglinda. Y entonces se genera una tensión enorme, pero no saben por qué, y entonces Wagner es extremadamente ágil en retratar eso de cuando estoy con ella me siento rarísimo, pero no sé por qué. Entonces, bueno, y ahí hay una atracción terrible, pero no la entienden. No la entienden. En algún momento se dan cuenta de que son hermanos. Y la atracción, bueno, eso después, primero están atraídos y se besan y se abrazan y lo que sea. Y entonces se dan cuenta de que son hermanos. Regresa Hunding y le dice, te voy a matar. Pero primero puedes ir a dormir, nos vemos en la mañana, salimos a la banqueta y ahí te mato. Entonces, Brunilda es una valquiria. Las valquirias son una especie de ejército de personajes creados por Wotan para proteger el oro. Y entonces, Brunilda trata de intervenir en esta batalla y ejercer una influencia en favor de Sigfrido, para que Hunding no lo mate. Y Wotan originalmente le dice, sí, bueno, está bien, porque él tampoco quiere que se muera Sigfrido, pero Wotan está casado con Fricka, que es la diosa de la familia, y la diosa de la familia dice, a ver, Hunding tiene razón, porque este se metió con su esposa, número uno, y número dos, es su hermana gemela, y eso yo, como diosa de la familia, no lo puedo permitir. Eran otros tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente Hunding mata a Sigfrido, pero a Brunilda Wotan la castiga por tratar de actuar en contra del orden establecido, y el castigo es que la pone en una montaña a dormir rodeada por fuego, y la condena a que solo podrá ser rescatada por aquel que no sienta miedo. Eso es la Valquiria. Termina la Valquiria con Brunilda rodeada por un círculo de fuego. Pues resulta que no todos son malas noticias. El encuentro entre Sigmundo y Siglinda dejó embarazada a Siglinda. Y entonces Siglinda tiene un hijo que se llama Sigfrido, y que yo pienso que es el elemento central de las 4 óperas. Sigfrido, pues, él no sabe que es una especie de semidios y que tiene poderes particulares. A Sigfrido lo cría Mime, que es el hermano de Alberich, el Nibelungo del principio. Y Mime lo cría porque ve su talento y lo quiere como herramienta, pues, ¿no? Para defenderse, para robarse el oro, para lo que sea, ¿no? Entonces, Sigfrido tiene una espada especial que Mime se la hace y Sigfrido siempre la está rompiendo. Entonces, en algún momento se espera y la forja él mismo, porque Mime es todos los Nibelungos son, ¿cómo se dice? Los que trabajan con acero, herreros, son herreros. Y entonces Sigfrido se hace su propia espada y se vuelve particularmente poderosa. Un pájaro le dice que tiene que ir al bosque y que hay una mujer esperándolo a él. En el camino al bosque se encuentra al dragón, es decir, al gigante, convertido en dragón, el que tiene
durante todo este tiempo el anillo y mata al dragón y le quita el anillo. Y continúa la travesía y como no tiene miedo, cruza el círculo de fuego y despierta a Brunilda. Brunilda se despierta y se enamora de él, le da un anillo y se hacen pareja, aunque Brunilda es su tía, más o menos. Le da el anillo y le dice, ok, mi amor, que tengas buen día, yo tengo que ir a mis aventuras. Y entonces hace una cosa que se llama Rheinfahrt, o sea, el viaje hacia el Rin, ¿no? En el viaje hacia el Rin se encuentra a otro número de personajes, ya no voy a decir más nombres porque nos vamos a confundir todos. Creo que Brunilda, Wotan, Sigmundo, Siglinda, Sigfrido son suficientemente importantes para que sean con los que nos quedamos. En el viaje hacia el Rin, tiene un encuentro con un grupo de personas que lo envenenan y entonces él pierde su identidad temporalmente y se olvida de que está casado con Brunilda y se enamora de otra persona a la que se le acerca con pretensiones amorosas. Y entonces Brunilda se da cuenta y no entiende y no sabe que él está envenenado, que perdió temporalmente su identidad. Y entonces se enoja mucho Brunilda y conspira con el grupo de personas que se encontró para matarlo. Y lo matan a Sigfrido. Esto ya es en el ocaso de los dioses, en la tercera ópera. Matan a Sigfrido. En el momento en el que matan a Sigfrido, Brunilda se da cuenta de que él había perdido su identidad y que no había tomado esas decisiones voluntariamente, no había sido libre de Dios, que había cometido un error, y entonces se arrepiente terriblemente. Entonces en el funeral de Sigfrido hacen una hoguera en donde queman el cuerpo y en esa hoguera se avienta Brunilda y se suicida, pues, ¿no? Todo eso desencadena una desestabilización política que Wotan ya no puede manejar. Y entonces se desborda el oro del Rin, se incendia el Valhalla y el mundo renace en un nuevo orden sin las tres divisiones. ¿Me explico? Y eso es todo. Pues, obviamente es una obra llena de simbolismos, creo que podemos reconocerlos relativamente fácil. Es una obra que retrata una sociedad de clases que comete errores y que es autodestructiva por la ambición del poder ¿no? Y los bienes. Básicamente, eso es evidente. Pues eso es, las cuatro óperas son esa historia y eso es lo que vamos a tratar de contarles con música y video en unos minutitos. Muchas gracias por su tiempo.